Dios te bendiga. Mi nombre es Jennifer Ramos Santo. Pertenezco a la iglesia El Gran Yo Soy. Mi pastora Ana Rosa Hernández. En el día de hoy me siento muy feliz y agradecida con el Señor de poder llevar una palabra y de poder compartir experiencia vivida en el camino del Evangelio. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la cual se encuentra con nosotros, que es la evangelista María Sánchez. Le damos la bienvenida y agradecemos al Señor por su vida. Amén, amada, amén, amén. Muchas bendiciones. El Padre nos superbendiga grandemente. Le damos gracias a Dios. Dice, porque Él ha sido bueno y porque para siempre son su misericordia. Es un placer estar aquí con ustedes, sabiendo que vamos a hacer de edificación para toda aquella persona que nos escuchan, que nos miran por las redes. Nuestro propósito es bendecir, edificar. Amén, amén, amada, de eso se trata, de poder edificar la vida de otro. Amada, yo quisiera saber cómo fue su vida antes de conocer a Cristo y después de haber tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, antes de haber conocido a Cristo, usted sabe que cuando uno tiene una vida desordenada, uno no tiene felicidad. Hay personas que dicen que quieren estar con alguien para que ese alguien le haga feliz, y es todo lo contrario, porque nosotros somos felices cuando ya tenemos a Cristo. Como todas personas que no tienen a Jesucristo, vive una vida vacía, una vida sin norte, porque el sentido a nuestra vida lo da Cristo. Cuando Cristo es el dueño de tu vida, cuando Cristo se introduce en tu vida, entonces el hombre puede tener felicidad. Es obvio que cuando estamos afuera, o cuando estuve fuera del Evangelio, viví una vida en tiniebla, una vida sin sentido. Es como cada uno de nosotros cuando se convierte dice, si lo hubiese conocido antes, ¿me entiendes? Sí, lo hubiese hecho más rápido. Pero lamentablemente no es así, porque el ser humano sin Cristo vive una vida en tiniebla, una vida de tristeza, una vida con ese vacío. Había un vacío en mi vida que no se llenaba con nada. Había un vacío. Lo mismo pasa con el hombre cuando no tiene a Cristo. Hay un vacío en su vida que no se llena con nada. Eso estaba pasando conmigo. ¿Por qué? Porque ese vacío solo lo llena Cristo en nuestros corazones. Yo recuerdo que yo vivía en Santo Domingo y mi hermano iba, me visitaba, que ya tenía a Cristo en su corazón, porque el anhelo de aquellos que tienen a Cristo es que uno también se convierta, ¿me entiende? Y él iba y me decía, mira, ahí hay una iglesia cerca, congrégate. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero yo estaba en mi apogeo, en mi juventud, donde creía que el evangelio era para muertos, ¿me entiende? Pero más sin embargo, vivía una vida en tiniebla, llena de depresión, fumaba, ya usted sabe, tratando de llenar ese vacío, pero ese vacío no se llenaba con nada hasta que decidí venir a Cristo. Amén. Amén, maravillosa palabra, eso es así. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, andamos en la tiniebla, pero después que conocemos al Señor, entonces nosotros somos la luz del mundo. Para mí es un privilegio escuchar, hablar de su vida, de ese antes y ese después de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Evangelista, sabemos que en el camino del Señor nosotros tenemos pruebas y tenemos dificultades. ¿Qué usted ha hecho en esas pruebas, cuando vienen esas pruebas a su vida, para superarla? ¿Qué usted ha hecho en esta situación? Bueno, amada, cuando la prueba llega a nuestras vidas, siempre Dios nos da una señal. Cuando vamos a ser probados, Él nos muestra, nos revela sueños, nos envía a alguien para que nos adelante, ¿me entiende? Y en cada prueba de mi vida he podido tener la señal de Dios, ¿entiende? La señal de Dios, donde Dios muestra a través de los hombres de Dios o a través de sueños, porque usted sabe que Dios habla a través de los sueños y a través de los hombres de Dios. Siempre he tenido porque esa es la garantía que Él nos da, de poder estar en Él, que la Biblia dice que nada pasará a sus siervos los profetas sin que Dios se los revele. ¿Entiendes? Ese es un gran privilegio, ese es un gran beneficio que nosotros tenemos cuando estamos en Él. Es que cuando la prueba llega a nuestra vida o va a llegar a nuestra vida, Él nos la muestra.
¿me entiende? Amén, Entonces, amén. siempre en cada prueba que Dios ha permitido a mi vida, yo he podido ver su señal, ¿entiende? He podido ver que me muestra. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la presencia de Dios, a clamar, ¿me entiende? Porque van a venir a nuestras vidas, las pruebas van a venir, pero en medio de esas pruebas Él nos hace más fuerte, ¿entiende? Todo cristiano tiene que ser probado. Amén, Todo amén. cristiano vas a tener que pasar por alguna prueba, ¿me entiendes? Y en esa prueba, entonces Él nos hace más fuerte. ¿Cómo la sostenemos? En su presencia, ¿entiendes? Nos debilitamos en su presencia. Ahí somos nosotros más fuertes. ¿Entiendes? Amén, amada. Sabemos que la respuesta la tiene nuestro Señor Jesucristo. Eso es así, es maravilloso también ver que las pruebas son también las que nos llevan a más. Amén. Y que todo cristiano, para poder decir que verdaderamente cristiano, necesita de esas pruebas. Eso es así. Eso es así, amada. Sabemos también que la oración tiene un poder. ¿Qué poder tiene esa oración para nosotros, los verdaderos cristianos? Tremendo, tremendo. Cuando yo me convertí, yo entré en esa dimensión de querer buscar a Dios, porque habían cosas que yo la veía en mi pastora y la veía en otras hermanas que ya eran mayor, como el don de lengua, y yo lo anhelaba, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que me entré, busqué en su presencia, ¿entiendes? Para poder entender qué era lo que Dios quería conmigo. ¿Qué quería Él hacer conmigo? Y me volví una intercesora. No hay un día que yo no esté despierta ya a las 5 de la mañana intercediendo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque sé que la respuesta la tiene Dios. Sé que en Él podemos nosotros vencer, porque la oración es hablar con Dios, ¿verdad que sí? La oración es cuando tú y yo tenemos una comunicación con Dios, cuando entramos e intimidamos en su presencia, ¿me entiendes? Y yo te puedo decir que la oración tiene tanto poder. La oración tiene tanto poder que la oración detiene cosas que me han pasado, y yo sé que por la oración, ¿me entiendes? Por una rodilla, estar doblada, he podido vencer, he podido ganar, ¿me entiendes? Un cristiano sin oración es un cristiano vacío. La oración tiene un poder para desarraigar, para deshacer, para trasplantar, ¿me entiendes? Para detener, ¿entiendes? La oración es tremenda, la oración es poderosa. La oración tiene un poder tan fuerte que quizá nosotros ni no lo imaginamos, ¿entiendes? Y es que cuando un hombre dobla su rodilla, o cuando un hombre, una mujer de Dios, dobla su rodilla, hay cosas que Dios la detiene por medio de la intercesión o de la oración de un hombre o una mujer de Dios. Oración, hablar con Dios. Intercesión, ponerme a favor de otro. Meditar, autoanalizarme, ¿me entiendes? A ver cómo estoy, qué está pasando conmigo. Pero la oración tiene un poder, amada, que es inexplicable, porque es algo misterioso. Amén. Amén. Poder comunicarnos con Él, poder hablar con Él, poder expresarle a Él, ¿me entiendes? Y luego dejar que Él hable a nuestra vida. Eso no tiene precio, ¿entiendes? Por medio de tu oración y de mi oración, Amén. Poderoso y de es un eso. hombre u una mujer de Dios que Aleluya. está decidido a doblar su rodilla y humillarse. La Biblia dice que si su pueblo se humilla, ¿entiendes? Santo Y Dios. reconoce de todo corazón, dice que sus oídos estarán atentos y que Él escuchará nuestra voz, ¿entiendes? ¿A través de qué? A través de la oración. La oración tiene un poder que yo no sé ni cómo explicarlo. Amén. Gloria, gloria al Señor, es poderoso. Es poderoso el poder que tiene la oración para nosotros los creyentes, porque es como usted acaba de decir, evangelista, nosotros necesitamos la oración para estar fortalecidos. A través de la oración nosotros podemos comunicarnos con el Señor. A través de la oración es donde podemos romper las cadenas, podemos romper con esas pruebas, podemos levantarnos en esos momentos que sentimos que ya no podemos más, a través de una oración. Entonces nosotros podemos cambiamos atmósfera, cambiamos todo. Amada, yo quisiera saber para usted, ¿cómo una persona se identifica cuando tiene su casa sobre la roca o cuando está edificando su casa sobre la arena? Bueno, amada Jennifer, mire, la Biblia habla claro en Mateo 7, la Biblia habla 7:24, donde Jesús le está hablando de los dos cimientos. Dice que cualquiera que me oye esta palabra y la pone por obra, dice que lo hará un hombre ¿qué? Prudente, ¿entiendes? O sea, el hombre prudente es el que escucha la palabra y la pone por obra.
dice la Biblia que construye su casa sobre la roca. Y cuando vienen los ímpetus, la casa no es derribada. ¿Por qué? Porque su casa estuvo edificada sobre la roca. Entonces, cuando hablamos de esa roca, estamos hablando de Cristo. Amén. Cuando nosotros tenemos nuestra casa edificada en la palabra y la ponemos por obra, no que simplemente la hablamos, quizá la escuchamos, sino que la escuchamos y estamos atentos, somos oidores inteligentes. ¿Qué es un oidor inteligente? Aquel que pone por obra la palabra de Dios. Entonces ahí se vamos identificando que ese hombre o esa mujer de Dios o ese joven de Dios está edificando su casa sobre la roca. O sea que va a haber un buen ¿qué? Un buen cimiento. Ahora, es diferente aquel que la construye sobre la arena, que vienen los vientos, golpea la casa y dice que por estar construida sobre la arena, la casa, cuando los vientos soplan y golpean la casa, dice que la casa se cae, se va en ruina. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra y no la obedeció. ¿Entiende? Donde identificamos un hombre bien fundamentado cuando escucha la palabra y la pone por obra. ¿Cuándo no está el hombre bien fundamentado? Cuando escucha la palabra y no la hace realidad en su vida. ¿Entiendes? Amén, amén, evangelista. Entonces usted me quiere dejar dicho a mí de que yo tengo que ser de esas personas que escuchan la palabra del Señor, pero que la ponen por obra. Y poner la palabra por obra es vivir bajo la voluntad del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Un testimonio, evangelista, que usted no pueda dar, que haya edificado su vida, pero que también pueda edificar a otros. Un testimonio, son tanto, amada. Imagínese usted, a mí me tocó viajar a un país bien lejos y con 21 días de estar ya en ese país, que fue un país de África, Guinea Ecuatorial, mi hijo sufrió un accidente. Imagínese usted la distancia de República Dominicana a Guinea Ecuatorial, un país de África, es tremenda. Y yo fui a ese país a hacer una obra evangelística, a ayudar a una pastora. Y a los 21 días de yo irme, mi único hijo, porque no tengo más, solo tengo uno, había sufrido un accidente. Ay, santo. La angustia, poder vivir ahí, porque nos angustiamos, somos humanos, y nunca yo me había separado de mi hijo. Siempre estuvimos juntos. Y yo recibir esto y tener que ministrar gente, para mí fue muy fuerte. Pero ¿cómo lo superé? Sabiendo que la palabra estaba dentro de mí o está dentro de mí. En medio de mi angustia, en medio de mi prueba, la palabra venía a mi vida y el Espíritu Santo me la recordaba. Y la palabra que yo recordaba era: a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien, le ayudan para bien, ¿me entiendes? Y yo sabía que no era para muerte, aunque venían los pensamientos a mi vida, ¿me entiendes? Negativo, al estar tan lejos, porque cuando tú estás lejos tú no crees en nadie, ¿entiendes? Mi pastora me llamó y yo creí porque me habló mi pastora, pero aún así seguía angustiada porque no es fácil, eso solo hay que vivirlo. Fue un momento donde yo dormía sentada en la cama, me recostaba en el espaldar y ahí yo lloraba, ahí yo oraba, ahí yo meditaba, ahí pasaban tantas cosas, sabiendo que tenía que levantarme y tomar mi responsabilidad de ministrar a la gente y castrar lo que estaba pasando conmigo, porque estaba ministrando gente que no tenían a Dios y otros sí tenían a Dios. Entonces, no podían ellos ver en mí un rostro afligido cuando yo le estaba dando una palabra de aliento a ellos. Fue muy fuerte para mí, pero mi única esperanza fue que allí hubo gente edificada, que Dios lo permitió en mi vida, porque las pruebas vienen de parte de Dios, no vienen de parte del enemigo, vienen de parte de Dios. Cuando tú estás haciendo su voluntad, y eso me llenó a mí como de confianza, de seguridad, ¿entiendes? Poder saber que la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y poder saber, amada Jennifer, que la Biblia dice también que esas pruebas a nosotros nos hacen más fuertes. Más fuerte. ¿Me entiendes? Más fuerte. Eso es así. Que la prueba no la vamos a evitar, las pruebas van a venir, ¿me entiendes? Pero fue un testimonio vivo donde yo no desmayé, donde yo sabía que Dios estaba conmigo en ese país, porque Él a mí me había llevado, ¿me entiendes?
Él me había llevado allí a hacer un trabajo y yo sé que mi hijo, que eso no era para muerte, que mi hijo iba a vivir y que yo iba a seguir haciendo la obra de Dios, porque dice la Biblia, y hacer discípulos, ¿entiendes? Invitándolo a que crean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Entiendes? Y yo allí lo que estaba haciendo era discípulo. Yo le decía, tú vas a estar conmigo hasta el fin del mundo porque tu palabra lo dice. Y yo sé que mi hijo va a salir victorioso de esto y que yo voy a terminar tu obra porque yo fui allí por un año. ¿Me entiendes? Más sin embargo me tomó la pandemia allá, duré casi 2 años, ¿me entiendes? Pero gente edificada, porque el propósito era de Dios. Amén. Todo cristiano que crea que Dios no vas a permitir la prueba en él para testimonio de otro, para que otros sean edificados, ¿me entiendes? Tiene que salir de ahí porque sabemos que van a venir para testimonio de otro, para hablarle a otro, ¿me entiendes? Porque eso nos hace a nosotros más fuertes. ¿Entiendes? Amén, amén, amada. Eso es así, porque también hay Dios. Usted le demostró al Señor su fidelidad. Y también el Padre le demostró a usted que a quien Él envía, Él respalda. Él respalda. Su Hijo fue respaldado por el Señor, porque usted estaba haciendo la voluntad de su Padre, de aquel que la llamó, de aquel que la amó, de aquel que murió por usted, que murió por mí en la cruz del sacrificio. Amén, mi amor. Amén, amada. Ya para terminar, yo quisiera que usted le diera un mensaje para aquellas personas que aún no han tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? Nuestro deseo es el deseo de Dios. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es que el mundo no se pierda, que la gente se convierta. Mi mensaje es para aquellos que no tienen a Dios, que vengan a Cristo. Que vengan a Cristo, que no se acobarden, que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Muchas dicen, bueno, yo no me convierto porque yo sé que Dios, ¿sabe? Yo me encontré con una joven que me dijo, evangelista, yo no me convierto porque yo aborté, me decía esa joven cuando yo estaba en mi juventud, yo tuve un aborto y yo sé que Dios no me va a perdonar. Y yo le dije a ella, no hay pecado que Dios no pueda perdonar cuando tu corazón se humilla y Amén. Está dispuesto a que Dios haga una obra redentora con tu vida. Gloria a Jesús. Lo mismo le digo a los jóvenes, a las mujeres, Eso es así. Adultos, a la humanidad, ¿me entiendes? Cristo vino de una vez y para siempre y pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿me entiendes? Le invito a la gente que nos mira por este canal de que en Dios solo hay ganancia, de que vengan a Cristo, de que Cristo es el único que le ofrece seguridad al hombre. Amén, eso es así. De que así como me la ofreció a mí, se la ha ofrecido a muchos que han recibido su sacrificio en su corazón. Asimismo, Dios está dispuesto a libertarlo, a sacarlo de la depresión, a sacarlo de las tinieblas, porque todos nosotros teníamos o tenemos un pasado, ¿me entiende? Donde Él nos sacó, pero ya nuestro pasado no importa. Ahora ese pasado nosotros lo hablamos, amada Jennifer, para testimonio, ¿me entiende? Para edificar a otro, porque en Cristo ahora solo hay ganancia. Nosotros en Cristo solo tenemos ganancia, y que así como Él rompió las cadenas en cada uno de nosotros, porque estábamos presos, ¿entiendes? Estábamos presos, estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados, y Él nos perdonó. Asimismo, Dios te puede perdonar a ti, mujer que me escucha. Asimismo, Dios te puede perdonar a ti, joven que me escucha, hombre que me escucha, ¿me entiendes? Él está dispuesto a perdonarte siempre y cuando tú estés dispuesto a recibirlo como tu único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Ese es mi mensaje para las personas que nos miran, para las personas que no tienen a Dios. ¿Entiendes? Que vengan a Él, que Él está dispuesto a perdonarlo, que Él está con los brazos abiertos, diciéndole, venir a mí bendito, porque yo estoy dispuesto a limpiarte con mi sangre, de una vez y para siempre. Amén. El sacrificio de Cristo no fue en balde, lo hizo por ti y por mí. Amén. Porque el deseo de Él es que tú te salves, el deseo de Él no es que tú te pierdas, porque en otro tiempo nosotros también estábamos como tú, perdidos, sin tener a dónde ir, pero después de haber conocido a Cristo, sabemos a dónde vamos. Sabemos que tenemos un propósito en esta tierra y que Dios te hizo mujer a ti con un propósito, y el propósito es de alabarlo, el propósito es de poder bendecir a otro y poder edificar a otro.
así como nosotros hoy lo estamos haciendo. Amén. Amén. Es amén. necesario que todo hombre se arrepienta. Es necesario que todo hombre venga a los pies de Cristo y lo reconozca como su único y suficiente Salvador, porque su venida está cerca, amada Jennifer. Está a la puerta. Está más cerca de lo que nosotros nos creemos. Amén. Amén, amén, es así. Y todo lo que está pasando a nuestro alrededor es testificando de que la venida del Señor está cerca, está a la puerta. Tú, hermano que me escucha, tú, amigo que me escucha, que todavía tú no has podido experimentar ese encuentro, es tiempo ya de que tú lo experimentes. Yo, como joven que soy, lo experimenté, y para mí el deseo fuera nacer en Cristo, haber conocido al Señor desde mi infancia, porque en Cristo no he perdido nada, al contrario, lo he ganado todo. Pude reconstruir una familia poderosa que me ha dado el Señor, y también el Padre ha quitado de mí todas esas cargas, y yo sé que como tú te sientes cargado, yo sé que como el Padre lo hizo en mí, lo hizo en mi amada evangelista Mayra Sánchez, yo sé que también lo puede hacer en ti. Agradecemos al Señor por la oportunidad. Yo quiero ya que para despedirnos, nuestra evangelista nos despida con una oración, con esa oración que yo sé que llegará a aquellos corazones y quebrantará su vida y su alma. Amén, Amén, amado. Poderoso Dios, nos ponemos en actitud de oración, dándole gracias a Dios por lo que nos ha permitido hacer en esta bendita tarde, hermosa tarde, Padre. En este momento queremos agradecerte, queremos bendecir tu nombre, Señor, tu propósito, ese propósito eterno, Dios amado. Gracias. Padre, nosotros estamos estableciendo y declarando, Rey, que todo aquel, Dios amado, que escuche esta palabra, Padre amado, sea bendecido, que tu gracia y tu poder los alcance, pero que por sobre todas las cosas, Señor, puedan recibir esta palabra y puedan venir a tu pie. Señor, te damos gracias, gracias por la vida de Jennifer, gracias, Padre, por la vida de nuestros familiares, de los que nos escuchan. Padre amado, declaramos que en esta tarde las cadenas se rompen, los yugos se pudren a través de los testimonios y a través de tu palabra, Señor amado. Padre, muchas gracias en el poderoso nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Amén.